Bueno, es una alegría estar con ustedes. Aquí en la iglesia conocí al pastor Carlos y a sus hijos. Nos han visitado en más de una oportunidad allí en Mendoza, acompañándonos en nuestras conferencias anuales para pastores. Y bueno, para mí fue un honor poder aceptar esta invitación de estar con ustedes. Como les dijo el pastor Carlos, allí en Mendoza Dios nos regaló un tiempo de un gran avivamiento. Cuando llegué acá hace 14 años a ese lugar, no es una iglesia nueva, es una iglesia que ya tenía casi 80 años cuando yo llegué a esa iglesia. Una iglesia con una asistencia muy bonita, unas 350 personas cada fin de semana, pero que de alguna manera Dios estaba queriendo llevar a esa iglesia a un salto mucho más grande. Y pusimos en marcha una visión que Dios fue construyendo en mi corazón y en la iglesia a lo largo de los años. Y a la medida que fuimos poniendo en marcha esta visión que Dios nos dio, una visión que creemos, estamos convencidos que no es ni más ni menos que el sueño de Jesús, una iglesia sana, una iglesia creciente, Dios comenzó a bendecir el lugar, ¿no? Y eso significó que Dios empezó a enviar más y más personas. Llegó un momento en el cual nuestro edificio ya no alcanzaba, no era suficiente, así que tuvimos que abrir 2 cultos, como le llamamos nosotros, 2 celebraciones. Y llegó un momento en que esas 2 celebraciones no eran suficientes, así que tuvimos que abrir 3, luego 4, y luego 5. Y hasta hace unos meses, cada fin de semana en la Alameda era así. A quien le toque predicar, si era amigo o cualquiera, tenía que estar dispuesto a predicar 6 veces el mismo fin de semana, ¿no es cierto? Desde ya hace muchos años, cuando fuimos viendo el crecimiento que Dios estaba trayendo, nos dimos cuenta de algo que Dios nos dio como una visión, también como iglesia, y es lo que llamamos una casa grande para una familia grande. Comenzamos a soñar en un lugar mucho más espacioso, donde nunca más tengamos que decirle a nadie, lo siento, no hay lugar. Porque muchas veces nos pasaba esto, que el lugar estaba completo y teníamos que decirle a las personas, lo siento, mire, intente venir a la próxima celebración, porque este lugar ya está completo. Allí en Mendoza es una zona sísmica, es decir, que hay terremotos, por lo cual las normativas en cuanto a la capacidad máxima de los salones son bastante estrictas, no es un chiste. Y cuando un salón llega a su máximo de capacidad, a veces lo que tenemos que hacer es entrar y pedirle a alguien que salga para que otro pueda entrar. Así que ya de hace unos años atrás comenzamos con un sueño de una casa grande. Dios había permitido por esos milagros de la inmobiliaria, no sé, del mercado inmobiliario, que pegado a nuestro templo había una propiedad de 2.000 metros cuadrados, en baldío. Y esto es muy inusual porque nuestra iglesia está en la avenida principal de la ciudad, a solamente 10 cuadras del centro principal de la ciudad. Por lo tanto, propiedades de ese tamaño, 2.000 metros cuadrados, desocupadas, casi no existen. Y la teníamos al lado de la nuestra. Así que cuando yo llegué allí a Mendoza, los animé y les dije, hermanos, esto no es casualidad. Dios lo dejó ahí preparado para nosotros. Y fue toda una aventura de fe y generosidad que nos permitió a lo largo de 4 años después finalmente comprar esa propiedad. Cuando finalmente compramos esa propiedad de 2.000 metros cuadrados, me acuerdo que ya para ese tiempo la iglesia había crecido a tal punto que ya éramos 700 miembros. Hicimos un asado para festejar que habíamos comprado la propiedad. Y cuando hay asado se suma más gente, ¿no es cierto? ¿O no? Me acuerdo que hicimos un asado para 1.000 personas. Matamos a todas las vacas de Mendoza ese fin de semana. Pero cuando estábamos terminando de pagar ya las últimas cuotas de esta propiedad, otro vecino, el que estaba en la propiedad contigua, una propiedad de 1.300 metros cuadrados, se acercó a nosotros, un hombre de origen judío, y nos dijo, quiero venderles la propiedad a ustedes. Yo lo miré y le dije, mire, venimos de un gran esfuerzo de la gente, de generosidad, no podemos volver a embarcar a la iglesia en otra cosa parecida. Y se fue. Pero el año que viene volvió y dijo, estoy a punto de vender, tengo unos compradores que van a venir la semana que viene, pero yo quiero que ustedes me compren. Bueno, el equipo de finanzas se reunió en nuestra iglesia, dibujaron, porque para eso existen los contadores y todas esas cosas, ¿no? Y vivimos otra aventura de fe que no, sería extensa contarla, pero Dios nos añadió esa tierra también. Y sobre esa superficie, en el año 2013, comenzamos a levantar un edificio con capacidad para 1.500 personas. En el domingo de resurrección,
de este año, hace unas 2 meses atrás, por primera vez nos mudamos a ese nuevo lugar. Y ahora ya no tenemos 6 celebraciones cada fin de semana, sino que tenemos 2 celebraciones cada fin de semana. Así que el pastor volvió a vivir. O más o menos, porque otras tareas aparecieron. Pero no es solamente el crecimiento numérico. El crecimiento numérico es uno de los crecimientos que nos interesan. Hay otras cosas que también son parte de la vida de una iglesia. La madurez, la generosidad, el compañerismo, el compromiso con la misión. Cuando comenzamos a construir nuestra nueva casa, Dios llamó a un matrimonio de nuestra iglesia a ser misioneros en el África. Y sostener un misionero en otro continente es muy costoso. Quizás lo que otros pastores o iglesias hubieran dicho, a estos muchachos vayan a buscar fondos por alguna parte y que alguien los sostenga. Pero Dios nos dio una convicción de que si Dios llamaba a alguien para ser misioneros del corazón de nuestra iglesia, era responsabilidad de nuestra iglesia sostenerle completamente. Martín y Jackie fueron misioneros en Guinea-Bissau por 5 años. En un proyecto misionero, ahora están en una etapa de descanso, preparándose para volver al campo misionero. Pero cuando ellos regresaron, Dios llamó a otro matrimonio también a ser misioneros. En este caso, a un lugar muy complicado, a Medio Oriente, a un lugar donde está prohibido el evangelio. La verdad es que ellos están allí, porque están allí en este momento, bajo la figura de que son profesores y director técnico de fútbol. Están montando una escuela de fútbol allí en Medio Oriente y no quiero dar más precisiones. Sostener un misionero en Medio Oriente requiere 4 veces más recursos que sostener un misionero en África, o al menos en este país donde están ellos. Sin embargo, otra vez, la iglesia dijo, si Dios está llamando a una persona de nuestro corazón, de nuestra iglesia, es responsabilidad de nuestra iglesia sostenerlo en el campo misionero. Así que no es solamente un crecimiento numérico, es un crecimiento en muchos aspectos y de eso quiero hablarles hoy en este día. Pero yo no vengo a guardar secretos, todo lo contrario, vengo a contarles el secreto. El secreto de cómo Dios hizo esto en la iglesia de la Alameda y puede hacer esto mismo donde quiera que haya una iglesia que está dispuesta a creer en Él. Y si he hecho el esfuerzo de estar aquí estos 3 días, que para mí no es fácil, pero he hecho el esfuerzo de estar aquí, es porque de una manera creo que Dios puede hacerlo en este lugar. Pero eso depende de los que estamos hoy aquí en este lugar, ¿no? Ahora, ¿todo comienza con qué? Todo comienza con una visión. La Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Una visión clara. Cuando hace 14 años llegué a la Alameda, el pastor que me había precedido era un pastor que había estado pastoreando esa iglesia por 35 años. Así que la iglesia estaba muy feliz de recibir un pastor joven, pero también con mucho miedo. Porque como dice el refrán, escoba nueva, barre bien. Es decir, los hermanos decían, ¿y yo podré seguir haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y podré seguir mi ministerio? Y yo les dije algo muy simple, hermanos, relájense, tranquilícense, no vamos a cambiar nada. Hasta que nos pongamos de acuerdo. Y cuando nos pongamos de acuerdo, vamos a cambiar todo. Pero cuando nos pongamos de acuerdo, cuando todos estemos convencidos de una misma visión. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, él dice así, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Según el apóstol Pablo, una iglesia sana, ¿cuántas maneras de pensar tiene? Una manera de pensar. Si usted conoce a una persona, no en este caso no una iglesia, una persona que no tiene una manera de pensar, sino que tiene 2 maneras de pensar, ¿cómo la llamaría? ¿Cómo la etiquetaría? A ver, díganme. Doble ánimo, ¿qué más? Bipolar, vamos, despiértense, vamos, engánjense conmigo, ¿qué más? Loco, ¿qué más? Y si lo hace medio a propósito, porque a cada uno le cuenta un cuentito diferente, uno es en casa, otro en la calle, ¿cómo podríamos decir? Es un falso, un hipócrita. Ninguna palabra es bonita, ¿se dieron cuenta de las que dijeron recién? De hecho, hay una enfermedad que describe esta situación psiquiátricamente. Hoy hablábamos en el almuerzo acerca de este tema, que es la esquizofrenia. Es una enfermedad terrible, la persona que la padece
vive dividida. Ahora, si yo llego a un grupo humano, ese grupo humano puede ser una unión vecinal, la cooperadora de una escuela o una iglesia, y la mitad de la iglesia tira para un lado, y la mitad de la iglesia tira para otro lado, ¿cómo está esa iglesia? Esquizofrénica. ¿Puede Dios bendecir ese lugar? No. Por eso la clave, como dice aquí, es que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. A veces lograr ese mismo pensar y ese mismo propósito no es sencillo. A veces me encuentro con iglesias que están en esta situación. Y yo a veces les aconsejo, miren hermanos, la verdad es que lo que les convendría es parar todas las actividades que están haciendo, irse a un retiro, a alguna parte, doblar sus rodillas en oración, pero que hasta el Espíritu Santo no les dé un mismo pensar y un mismo propósito, todo lo que hagan va a ser dar vueltas en círculos. Cuando llegué allí a Mendoza, nos tomamos 4 o 5 meses para reunir a todo el liderazgo, abrir la Biblia y volver a hacernos la pregunta, ¿cuál es la iglesia que Dios quiere? Fue un proceso muy interesante donde todos participaron y luego de 4 meses pusimos por escrito exactamente lo que Dios nos había demostrado y lo cual estábamos todos de acuerdo. Y esto es muy importante, hay poder en el acuerdo. Acuerdo no siempre es fácil, a veces hay que derramar lágrimas, a veces hay que pagar el precio, pero cuando se logra el acuerdo comienza la bendición. Si 2 o 3 se ponen, ¿cómo dice? De acuerdo, es ahí donde Dios comienza a hacer las cosas de manera sobrenatural. Y nos llevó 4 meses, y después de 4 meses lo pusimos por escrito y llamamos a una gran asamblea. Alguien se paró en el frente, lo leyó y dijo, esto es lo que Dios nos ha dicho que quiere hacer en este lugar. ¿Quiénes sienten en su corazón que esto viene de Dios? Y todas las manos, yo recuerdo aquel día, todas las manos se levantaron. Había un sentido de unanimidad. Y cuando hay esta unidad es donde Dios comienza a hacer cosas grandes. Ahora, ¿cuál fue esa visión que Dios nos dio? De la cual todos estamos de acuerdo. No es algo que hayamos inventado nosotros necesariamente, pero es una gran verdad. Creemos que un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión van a producir una iglesia fuerte. La primera palabra clave es la palabra compromiso ahí. En la Argentina no hace falta más cristianismo. Sobra el cristianismo. Lo que hace falta es un cristianismo comprometido. Si yo me paro en una esquina transitada de Córdoba y le pregunto a las 100 primeras personas que se me cruzan por el camino, ¿usted es cristiano? A lo mejor de las 100, 90 me dicen que son cristianos. Ahora, ¿es cierto eso? ¿Que el 90% de los argentinos son cristianos? Si fuera cierto, ¿viviríamos como vivimos? ¿Votaríamos la ley que votamos? No. Lo que pasa es que es un cristianismo muy superficial. Un cristianismo católico de primera comunión, confirmación, y si te he visto no me acuerdo, porque no aparece nunca más por la parroquia. Y a veces, ojo, un cristianismo evangélico bastante superficial. De hermanitos que el domingo levantan la mano, pero el lunes meten la mano en la lata. ¿Sirve para algo eso? Jesús dijo que si la sal pierde su sabor no sirve para nada y es pisoteada por los hombres. Por lo tanto, se trata de compromiso. Muchas de las cosas que les voy a decir hoy, ustedes van a decir, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No está diciendo nada nuevo. Soy consciente de eso. Pero el punto no es qué sabes, con qué estás comprometido. Eso es la diferencia. Ahora, no es un compromiso con un hombre, con una institución, con una denominación. Dice aquí un compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Saben de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de 2 textos claves de la Biblia. El gran mandamiento dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los hebreos tienen los mismos libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, pero distribuidos de manera diferente, agrupados de manera diferente. Ellos tienen la ley, los profetas y los escritos. Son las 3 grandes agrupaciones con las cuales ellos tienen ordenados los libros del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice que de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, básicamente lo que está diciendo es que todo el Antiguo Testamento se resume en estas 2 consignas. Es
Palabra condensada esta, ¿no? Como que la vieja propaganda del detergente, ¿no? 2 gotitas rinden por mucho. El otro texto clave es la Gran Comisión. Jesús terminaba su ministerio, ya había hecho su obra en la cruz, había resucitado y regresaba al Padre. Y entonces se encuentra con sus discípulos, con quienes había estado 3 años, y le dice, muchachos, me tengo que ir. Pero voy y vengo, ¿eh? Jesús viene otra vez, ¿no? ¿Sí o no? Así que voy y vengo. Era así, ¿no? Yo voy a volver. Voy y vengo. Pero entre que voy y vengo, quiero que hagan esto. Lo que vamos a leer ahora a continuación. Imagínese, señora, las damas presentes, que sobre todo son cocineras, aunque puede haber un cocinero acá también, que se le ocurre hacer un pollito, o como dicen allá en Mendoza, un pollito, ¿no? Un pollito al horno. Y lo pone en el horno y ya lleva más o menos unos media hora en el horno y se acuerda, ay, que me olvidé de comprar algo para el súper y tenemos gente de visita para el almuerzo. Entonces, ¿qué le dice a sus hijos? Chicos, mamá va al súper y viene. Si en media hora no regreso, apaguen el horno. ¿De acuerdo? Mamá va y viene. Si en media hora no regresó, ¿qué tienen que hacer? Apagar el horno. Y vos vas corriendo a los santos piques al súper y resulta que lo que vos tenés no está, te lo tienen que ir a buscar a depósito, que cuando vas a la cajera tiene un problema con el sistema, llama a la supervisora, la señora delante tuyo se queja de no sé qué. Cuando vas a presentar tu producto por la caja no tiene el código, tienen que buscar el código. Bueno, para hacerla corta, esas cosas pasan, ¿no? No tardás media hora, tardás 1 hora. Y venís con las bolsas del súper. Apenas abras la puerta, ¿qué va a ser lo primero que vas a preguntar? ¿Apagaron el horno? Si a 1 cuadra sentís olor a quemado, ni preguntes, ya no hace falta, ¿no? ¿Apagaron el horno? Ahora, Jesús dijo, voy y vengo. Mientras yo voy y vengo, quiero que hagan esto. Cuando Jesús venga, ¿qué va a ser lo primero que va a preguntar? ¿Apagaron el horno? ¿Hicieron lo que yo les dije? ¿Qué nos dijo que teníamos que hacer? Mateo 28, 19. Por tanto, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este texto, en su idioma original, tiene una estructura muy clara. Tiene un verbo central, un verbo principal, y otra serie de verbos que son participios, que funcionan como verbos que giran alrededor del verbo principal. ¿Cuál sería el verbo principal, la acción principal, el centro de todo lo que acabamos de leer? En griego es una sola palabra, pero en castellano se requieren 2. Hagan discípulos. Yendo, bautizando, enseñando, hagan discípulos. Ahora, en ese momento, ningún discípulo de Jesús levantó la mano y dijo, Jesús, ¿qué es eso de hacer discípulos? Nos tendrías que hacer un taller para explicarnos. Traigan al pastor Fabián de Mendoza para que explique. Nadie preguntó, ¿qué es hacer discípulos? No hacía falta. Para ellos entendieron claramente qué era ser discípulos. Está delante de sus ojos. Es muy simple. Lo mismo que Jesús hizo con nosotros, ahora nosotros hemos que hacer con Él. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos encontró en la calle, a uno pescando, al otro cobrando impuestos. Nos encontró en la calle, nos llamó a un encuentro y una experiencia personal con Dios. Se pegó a nosotros, nos dedicó tiempo para saber cómo relacionarnos con Dios, cómo orar, cómo leer las Escrituras. Dedicó tiempo a forjar nuestro carácter, para que sea nuestro carácter un carácter apropiado. Nos equipó y nos puso y nos dejó como columna de su iglesia. Cuando Jesús dijo hagan discípulos es muy sencillo. Tenemos que salir a la calle, buscar a alguno en la calle y empezar ese mismo proceso. Que empieza con una persona en la calle y termina cuando yo puedo decir, y ahora esta persona que un día encontré en la calle, hoy es columna de la iglesia. Un cristiano firme,
un cristiano sólido, un cristiano que sirve. Hago una pregunta a todos los que estamos aquí, no para que me la contesten, sino para que te la contestes. ¿Cuál es el nombre de un cristiano que asiste a esta iglesia? Firme y sólido, que hoy en día es columna de esta iglesia, porque un día te pegaste a él, lo encontraste en la calle, lo discipulaste, le enseñaste a orar, le enseñaste a leer la Biblia, le dedicaste el tiempo necesario y hoy es una columna de esta iglesia. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Y yo no sé mucho de estadísticas y no quiero que me contestas, pero casi todos los lugares donde hago esta pregunta, siento olor como que se nos quemó el pollito, ¿no? Como que estamos en miles de cosas haciendo, menos lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que guiaste a alguien a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que te pegaste a una persona, le enseñaste a leer su Biblia, le enseñaste a orar? ¿Qué personas hoy están aquí y son líderes de esta iglesia, son miembros comprometidos porque algún día hiciste esto que simplemente Jesús dijo que hiciéramos? De eso se trata, no descubrir la pólvora, de empezar a encender la pólvora y hacer que explote donde corresponde. Ahora, tanto el Gran Mandamiento con la Gran Comisión en realidad incluyen una serie de consignas bastante grandes y bastante fáciles de olvidar. Así que necesitamos algún recurso para no olvidarnos. ¿Usted tiene problemas para recordar las cosas? A ver, ¿a cuántos de ustedes les pasa esto? ¿Les pasa que están arreglando una bicicleta en el patio de la casa y están renegando con un tornillo y no saben qué hacer y dicen, en el galpón tengo y con esto lo voy a arreglar? Entonces deja la bicicleta ahí y caminás hacia el galpón del fondo. Y en el camino ves la perra que está toda sucia, alguien va a tener que bañar a la perra. Seguís caminando un poquito más adelante y te das cuenta que el jazmín está mal. Alguien tendría que ocuparse un poquito del jazmín y ahora me acordé que a la tarde tengo que hacer otra cosa. El punto es que llegás al galpón, abrís la puerta del galpón y decís, ¿y yo para qué vine? Yo sé que venía para algo, yo estoy convencido que para algo vine a este lugar. ¿Pero a qué vine? No me acuerdo. ¿A quién le pasó alguna vez? A ver si no me siento solo. Gracias. A todos. A veces más cerca. Hermanos, ¿y a qué viniste a la iglesia? Porque a veces venimos, porque ya venimos siempre. ¿Y a qué vinimos? ¿Para qué supuestamente estamos aquí? De eso se trata de hacer un nudo en el pañuelo y no olvidarnos nunca más para qué estamos. Cuando nosotros miramos estos dos textos cruciales de la Biblia, surgen al menos 5 cosas que nos pueden ayudar a no olvidar nada. Cuando la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, eso lo podemos llamar alabanza, adoración. Adorar a Dios es expresar nuestro amor a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Con palabras y con hechos. Hay algunos que son buenos para expresar amor a Dios con palabras. Y hay otros que son mejores para expresar a Dios, el amor a Él con hechos. Pero ambas son necesarias. Hay gente que hay que explicarle, hermano, no son palabras nada más. Son hechos también. Tu vida de lunes a viernes como esposo, como empleado, también eso es un acto de adoración. A algunos hay que explicarle que no es con hechos solamente, tiene que ser con palabras también. Sobre todo ¿a quiénes? A los varones. Pues a los varones les cuesta expresarse. Típica conversación entre la mujer y el marido. Mi amor, cariño, decime que me querés. Mi amor, cariño, decime que me querés. ¿Eh? ¿Qué? Decime que me querés. ¿Qué necesitas? Y usted ya se pone nerviosa, ¿no? Que me digas que me querés. ¿Y para qué? Después de 20 años de casado todavía no sabés si te quiero o no te quiero. ¿Y qué le va a decir esa mujer? Y yo sé que me querés, pero, señoras, quiero que me lo digas. Ahora, si hay mal de muchos, consuelo de tonto, dice, ¿no? Si le hace dar consuelo, señora, usted no es la que está involucrada en esto. No es la única. Porque su marido pues viene a la iglesia. Y el que está acá en el frente dice, pongámonos de pie y expresémosle a Dios cuánto lo amamos. ¿Y qué hace su marido? Se pone así.
Si Dios ya sabe que lo quiero, ¿por qué tengo que decírselo? Porque Dios sabe que lo querés, pero quiere que se lo digas. Bueno, eso se llama adoración, expresar nuestro amor a Dios. Luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso significa dejar de pensar todo el tiempo en uno y pensar un ratito en el otro, ¿no? Usted sabe que el 90% del tiempo piensa en usted. Somos egocéntricos por naturaleza. Si yo saco una foto de este precioso lugar y la pongo inmediatamente aquí en pantalla, ¿usted qué es lo primero que va a buscar en esa foto? ¿Dónde estoy yo? Y si yo salgo lindo, es una foto maravillosa. No importa el resto. Ahora, si yo justo salí, esa foto es malísima. Nosotros somos egocéntricos por naturaleza. Necesitamos hacer un esfuerzo intencional para dejar de pensar un rato en uno y pensar en el otro. Eso lo vamos a llamar servicio, servir al otro. Ahora Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Id y haced discípulos en la versión más castiza. No dice esperen que vengan. Yo estoy esperando que se dé la oportunidad. No. La tenés que provocar la oportunidad. Tenés que ir. Eso lo llamamos evangelismo. Pero Jesús también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y no dicen solamente enseñándoles que guarden. ¿Saben lo que significa enseñar a guardar? No es lo que hacen las maestras del preescolar cuando dicen a guardar, cada cosa en su lugar. No, eso no. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice enseñándoles que guarden? Es una frase muy hebrea, significa enseñar a obedecer. Guardar los mandamientos es obedecer los mandamientos. Por eso este mismo texto traducido en la versión Dios habla hoy, dice enseñándoles a obedecer. Hay una diferencia abismal entre simplemente enseñar y enseñar a obedecer. Por ejemplo, yo esta semana he venido a enseñar, nada más que eso. Enseñar a obedecer es otra historia. Enseñar a obedecer significaría tener que quedarme aquí y asegurarme que todas las cosas que les diga las hagan. Y eso requiere una dedicación diferente de tiempo. Yo vine a enseñar nada más, pero discipulado es enseñar a obedecer, que es algo diferente. Ahora, hay algo más, dice bautizándolos. Y todos nosotros sabemos que el bautismo es la puerta de entrada a la familia de fe, ¿no? Por medio del bautismo las personas se suman a la familia de fe, al compañerismo y a la comunidad cristiana. Y este otro concepto lo vamos a llamar compañerismo. Así que una buena manera de asegurarnos de que no nos vamos a olvidar de cumplir con el gran mandamiento y no nos vamos a olvidar de cumplir con la gran comisión es simplemente recordar nuestras 5 palabras. Alabanza, servicio, evangelismo, discipulado, compañerismo. Es decir que una iglesia del gran mandamiento y de la gran comisión existe ¿para qué? Para celebrar la presencia de Dios, eso es adoración. Para compartir la palabra de Dios, eso es evangelismo. Para educar al pueblo de Dios, eso es discipulado. Para demostrar el amor de Dios, eso es servicio. Y para añadir más personas al compañerismo, a la familia de fe, y eso es compañerismo. O dicho de otra manera, por medio de un acróstico que por ahí sirve, una iglesia que es una iglesia del gran mandamiento y de la gran comisión, es una iglesia que se dedica a la pesca. Jesús dijo en definitiva, yo los haré pescadores de hombres. Es decir, una iglesia que se dedica a predicar la buena noticia de Jesús, que eso es evangelismo, a enseñar a vivir la vida cristiana, que eso es discipulado, a servir como voluntarios, que eso es servicio, a contener y cuidar a las personas, que eso es compañerismo, a adorar a Dios con todo lo que somos. Por eso, cuando alguien llega y quiere sumarse a nuestra congregación, le decimos, la visión de la Alameda es simplemente cumplir el sueño de Jesús, viviendo los 5 propósitos expresados en el gran mandamiento y en la gran comisión. Ahora, de estas 5 cosas, que las mencioné de diferentes maneras, ¿cuál es la más importante? A ver, evangelismo, discipulado, servicio, compañerismo, voten. A ver, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es la más importante? El de rojo. Sí. Discipulado, dice él. ¿Quién apoya esa moción? ¿O quién tiene otra? A ver, vos que estás acá adelante, ¿cuál sería tu opción? Evangelismo, dice, hay una división en la iglesia, estamos en lío. Ahora es una pregunta, yo se las hago así de apuro a propósito, porque es una pregunta con trampa. En realidad, todos son importantes. Ahora,
es natural que cada uno de nosotros, el corazoncito le tire más para un lado que para el otro. Si hay alguien que acá es un músico, el músico va a decir, la adoración es lo más importante. Si hay alguien aquí que trabaja con niños, va a decir, el discipulado es lo más importante. Si hay alguien que le encanta el servicio comunitario, el servicio es lo más importante. Bueno, es natural que tu corazoncito se incline más por alguna de estas 5 cosas. Pero la realidad es que una iglesia sana es una iglesia que vive estos 5 propósitos. El cuerpo humano está compuesto de varios sistemas. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, aparato digestivo, sistema óseo, urinario. Son más de 5, pero imaginemos que fueran 5. ¿Cuántos hacen falta que dejen de funcionar para que yo esté enfermo? 1. Un cristiano sano es un cristiano que no descuida ninguno de estos 5 propósitos. Una iglesia sana es una iglesia que no descuida ninguno de estos 5 propósitos. Y de eso voy a estar hablando mañana. ¿Por qué quiero hablar más que nada de tu vida? Porque es fácil hablar de bueyes perdidos. Pero todo comienza por mí. Ningún cambio va a ocurrir en mi iglesia si Fabián no cambia. Mi nombre es Fabián, por lo que llego más tarde. No piensen que estoy hablando de alguno que no vino. En mi iglesia no va a cambiar nada si yo no cambio. El cambio empieza por cada uno de los que estamos aquí. Ahora, esto es importante. Mi tarea como pastor no es hacer crecer la iglesia. Mi tarea como pastor es mantenerla sana. Porque si está sana, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Cuando mis hijos eran chiquitos, más chiquitos, llegaba el mes de febrero y mi esposa venía, Fabián, tenemos que comprarle zapatillas nuevas a los chicos. Y yo, ¿por qué? Si las que tienen ahí están perfectas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué imaginan? Crecieron, les queda chico. ¿Qué pasó? Crecieron. Ahora, nadie viene y me pregunta, Fabián, ¿cuál es tu secreto para que los chicos crezcan? Yo qué sé, crecen solos. Dios le dio la capacidad innata para crecer. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene la capacidad innata de crecer e influenciarse en una gran multitud en medio de cada ciudad. Ahora, ¿qué pasaría si uno de mis niños, que ya no son niños, son grandes, pero cuando eran niños sobre todo, no estuviera desarrollándose adecuadamente, no subiera de estatura, ni de peso, ni los indicadores propios del desarrollo no se están dando? ¿Qué debería pensar como papá? Algo está mal, hay que llevarlo al médico, ¿de acuerdo? Ahora, si una iglesia no está creciendo, ¿qué habría que hacer? Habría que llevarla al médico. Y si uno va al médico, te hacen sangre, orina, ¿qué te hacen? Electro. Bueno, estas 5 cosas son los 5 exámenes de un cristiano sano. Los 5 exámenes de una iglesia sana. Si me preguntan qué hemos estado haciendo en la Alameda en este tiempo de tanto crecimiento, simplemente una y otra vez examinar que ninguna de estas 5 cosas estén siendo descuidadas. Cada vez que una iglesia no está creciendo como Dios hubiera querido que esté creciendo, cada vez que vemos que el avivamiento no se desata, es porque hacemos este análisis y seguro que en una de estas 5 cosas algo no está bien. Trabajamos en eso, lo resolvemos y el avivamiento continúa. Pero vuelvo a decir, todo empieza por uno, a título personal. Porque no vamos a hablar de ideas, de organización, de ingeniería de las organizaciones, no vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de nosotros. Porque todo empieza donde estoy yo parado. Mi madre es española. Llegó aquí a la Argentina cuando tenía 12 años. Y nunca se nacionalizó Argentina. Mi padre era un socialista anarquista que hizo todo lo posible durante vivió para jamás pagar un solo impuesto. Por lo tanto, jamás hizo ningún aporte de ningún tipo. Mi padre falleció joven y sin haber hecho un solo aporte en toda su vida a nada. Y mi madre quedó en una situación complicada, sin ninguna pensión, sin nada.
Pero por esas cosas de la gracia de Dios, aún a que ya llevaba ella décadas viviendo aquí en la Argentina, el Estado español le concedió una pensión en euros. A veces fue bueno o fue malo, depende de la época, ¿eh? El punto es que mi madre recibe esa pensión de España todos los meses, pero, de vez en cuando, al menos una vez por año, ella tiene que presentarse al consulado de España y hacer lo que se llama una fe de vida. ¿Sabes lo que significa una fe de vida? O sea, tiene que ir y demostrar que no está muerta. Tiene que ir y presentarse y mira, no me morí, estoy viva todavía. No vaya a ser cosa que ella fallezca y algún argentino que no faltaría, medio piola, quiera seguir cobrando esa pensión. Así que ella tiene que presentarse y demostrar que no está muerta. ¿Qué pasaría si Dios nos pidiera a todos nosotros, al menos una vez por año, una fe de vida? Demostrame que no estás muerto. Y cuando hablo de muerto no me refiero físicamente, me refiero en los términos que a Dios le interesa. Espiritualmente. ¿Qué dicen? ¿Están vivos o están muertos? ¿Cómo está esta iglesia? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Está ahí caminando por la cornisa? ¿Está en un estado deplorable? ¿Está en su mejor momento? No lo vamos a saber si no hacemos un chequeo, ¿no es cierto? Ahora, si uno quiere hacerse un chequeo de salud física, sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si uno quiere hacerse un chequeo de salud espiritual, ¿cómo lo puede hacer? Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3. Escribe esto al ángel de la iglesia. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Dios conoce todo lo que haces. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Yo no te conozco, pero Dios sabe exactamente todo lo que hace, las horas que dedicas al ministerio en el cual estás involucrado, o las horas que dedicaste hoy, las horas que dedicaste en otro tiempo, las horas que dedicaste en otra iglesia que estabas antes. Dios sabe todo lo que has estado haciendo y lo que estás haciendo en el presente. Yo sé todo lo que haces. Pareces que estás vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Puede pasar eso? Yo conozco cristianos, ¿no?, que siguen haciendo lo mismo que hicieron toda su vida, ¿eh? Vienen a la iglesia, asisten, se sientan, activan, pero casi ya lo hacen por inercia. Ya no saben ni por qué lo hacen. Ya no. Por muchas razones, lo único que estamos viendo es una cáscara. Porque en realidad, por dentro está muerto. Puede pasar eso, ¿eh? Y puede pasar que tengamos gente, incluso al frente de ministerios, y que sigue haciendo responsablemente lo que le toca hacer, ojo, ¿eh? No ha dejado de ser responsable en sus quehaceres, pero por dentro está mal. Dice, pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. La buena noticia es que Dios nunca nos da un diagnóstico sin dar la receta. ¿Cuál es la receta de Dios? Despierta y fortalece lo que te queda de fe antes de que se te acabe. Esto no es un chiste, no te conviene seguir un día más viviendo así. Es un peligro lo que estás haciendo. Porque si no reaccionas a tiempo, puedes ser demasiado tarde o echarse a perder demasiadas cosas. Despierta y fortalece lo que te queda de fe antes de que se acabe, porque he visto que tus obras no son lo suficiente buenas ante los ojos de mi Dios. Presta atención, no está hablando de gente que no hace nada. Está gente que está activando. Pero la manera en que está activando no es la manera en que Dios quiere. Así que no olvides lo que has recibido. Escúchalo, obedécelo y cambia. Presta atención. La receta no es descubrir algo nuevo. Porque cuando uno está en esos desiertos espirituales, está buscando ver algo nuevo.
Algo nuevo que de pronto me arranque de este desierto espiritual. Y entonces viene un predicador a la ciudad con una predicación nueva y vamos a correr a ver que si él dice algo nuevo que jamás escuché, y eso nuevo que jamás escuché a lo mejor tiene el poder de arrancarme de esta situación. La medicina de Dios no es anda a buscar algo nuevo. Dice, no olvides lo que has recibido y escuchado. Es decir, recordá lo que recibiste al principio. En otro de los pasajes de esta misma serie de mensajes a las iglesias, dice, tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has perdido el primer amor. Vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. No se trata de descubrir algo nuevo. Se trata de recordar lo que ya sabemos, lo que siempre supimos, lo que se nos fue dicho desde el día que nos convertimos. Es volver al punto de origen. ¿Y qué dice ahí? Obedécelo y cambia. El cambio siempre tiene un precio. Pero no cambiar tiene un precio mucho más alto. ¿Escucharon lo que dije, no? Cambiar siempre tiene un precio. No va a ser fácil. Cambiar nunca es fácil. Si fuera fácil ya hubiéramos cambiado. Cambiar siempre tiene un precio, pero no cambiar siempre va a tener un precio mucho mayor. Así que Dios dice, demuestren que están vivos. Ahora, si yo voy por la calle y me encuentro con una persona en el suelo y me pregunto, ¿estará vivo o está muerto? ¿Cómo podría saber si está vivo o está muerto? No soy médico, pero sin ser médico, ¿puedo darme cuenta si está vivo o está muerto? Sin ser médico. Hay cosas que podría hacer, ¿no? Podría, yo qué sé, ver si tiene pulso, aunque ni sé dónde esté, no sé ni dónde están las venas, pero no importa. O poner la oreja a ver si respira, o lo pateo un poquito y si se mueve. No tengo que ser médico, hay 2 o 3 cosas sencillas que me permitirían saber si está vivo o está muerto, ¿no? Déjame decirte 5 cosas sencillas, muy sencillas. No hace falta ser teólogo, ni pastor, ni nada para darte cuenta, que demuestran si un cristiano está vivo o está muerto. ¿Estamos de acuerdo? Número 1. Primer señal de vida. ¿Late tu corazón? Es una cosa que uno puede hacer. Se acerca a una persona en el suelo y ve si le palpita, le toma el pulso. Si todavía palpita, bueno, entonces todavía llegamos a tiempo. Ahora sí, nada, se nos murió. Que yo nunca deje de andar en tu presencia, que es la luz de la vida. Jesús había dicho, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mi pasión por la presencia de Dios es la primer señal de un cristiano que está vivo. O vamos a decirlo todavía de manera mucho más práctica, ¿viste? Como para que a prueba de tontos. Bueno, yo quiero decirlo más sencillo todavía, y lo voy a escribir de esta manera. Venir con pasión cada fin de semana a la casa de Dios es una señal de vida espiritual. Así de simple. Decime cómo venís el finde y yo te digo si estás vivo o estás muerto. Hay gente que llega por inercia. Vos te das cuenta, ¿no? Porque se sienta con cara de póker. No sé ni para qué vino. Ninguna predicación le hace mella. Ninguna predicación está a su altura. O otro jueguito peligroso. Hay gente que regula cuándo viene el finde y cuándo no. Y bueno, no pasa nada. Tampoco hay que tomárselo así, porque uno tiene que estar todos los domingos en la iglesia. Si un día quiero ir a la sierra, pasar a descansar con la familia, ¿cuál es el problema? Y en vez de que cuando llega el día de Dios, estar en la casa de Dios es mi máxima pasión, estar en la casa de Dios pasa a ser una opción entre otras. ¿Puedo ir a la casa de Dios? ¿O podemos aprovechar para hacer una salida en familia? ¿Puedo ir a la casa de Dios? ¿O puedo aprovechar para estudiar porque el lunes tengo exámenes? Diferentes cosas. Pero deja de ser la pasión para ser una opción. Y cuando un cristiano empieza a manejar
el estar en la casa del Señor y en la presencia de Dios como una opción, es porque su corazón está secando. Yo a mis hijos traté de enseñarles, sigo tratando de enseñarles que cuando llega el día del Señor, tenemos que estar en la casa del Señor. Lo hacemos en todo momento, cuando salimos de vacaciones, todavía aunque son grandes mis hijos, todavía logramos salir todos juntos de vacaciones y donde quiera que nos encuentre el domingo, ahí vamos a buscar una iglesia. Cualquiera. Mire, este año fuimos a una iglesia que habían 15 personas nada más y cantaban canciones que yo cantaba hace 40 años. Fue como meterme en el túnel del tiempo. Una cosa así. ¿No es cierto? En otro país era, no era en este país, para que nadie haga ninguna conjetura rara. Era en otro país. Otra vez estábamos en Brasil y decidimos ir a una iglesia que había googleado, grande, que estaba en la ciudad, en una ciudad grande, pero cuando quisimos tomar la autopista para ir hasta esa ciudad grande, la autopista estaba colapsada totalmente, a paso de hombre. No íbamos a llegar jamás. Así que lo que hice es salir en la primera salida de autopista, volver a googlear y buscar la primera iglesia que encuentre, y ahí fuimos con toda la familia. Nos sentamos, era una iglesia muy rara, porque cuando empezó el culto apagaron todas las luces. El problema es que en vez de tener pantallas tenían un proyector. Y el proyector tenía la lámpara pero tan quemada ya, que la única manera que se ve algo es que apaguen todas las luces. Y el predicador predicó en portugués, como corresponde. Yo entendí un poquito, mis hijos no entendieron nada. A mí no me importa si entendieron o no. Yo quiero que entiendan esto. Cuando llega el día del Señor, mi lugar, donde quiera que me agarre el día del Señor, es estar en la casa del Señor. Ahora, cuando deja de ser una pasión y se transforma en una opción, por el más noble motivo. Yo conozco pastores que cuando están de vacaciones no van a la iglesia. Ahí, hasta los pastores tienen su propia entuerto en estas cosas, ¿eh? Cuando deja de ser una pasión y se transforma en una opción, eso es una señal de que algo no está bien. Esa es la primera señal. Segunda señal, ¿se mantiene con calor? Es decir, si yo me acerco a una persona en el suelo y la toco y todavía está calentita, significa o que está viva o que se murió hace muy poquito. Ahora, si ya está fiambre, llegamos tarde, ¿no es cierto? Llegamos tarde. Bueno, de la misma manera, un cristiano. ¿Y qué significa que un cristiano no pierde el calor? La Biblia dice en 1 Juan 3:14, sabemos que hemos dejado la muerte y hemos pasado a la vida. Está hablando de lo que hablamos, ¿no? Señales de vida. Señales de quién está muerto y quién está vivo. Sabemos que hemos dejado la muerte y hemos pasado a la vida. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. Ahora, amar es una palabra muy fuerte. No solo la palabra amar, a veces la usamos de manera muy trivial. Amo a Dios, amo el chocolate, amo el fútbol, amo Belgrano de Córdoba, no sé, talleres, institutos, no sé cómo viene la cosa acá. ¿Hay repartido? ¿O todos tienen que ser de Belgrano para ser miembro de esta iglesia? Y una más, un montón de cosas, pero es una palabra muy... Cuando la Biblia habla de amor, habla de otra cosa, ¿no? Un autor, el escritor de un libro que fue un clásico hace unas décadas atrás, un librito muy útil, que se llamaba Círculos concéntricos de evangelización, Thompson, él dijo para mí una de las definiciones de amor más prácticas y contundentes. Amar es satisfacer necesidades. Dígalo conmigo. Amar es satisfacer necesidades. ¿Usted ama a su esposa? Entonces significa que está satisfaciendo sus necesidades. ¿Usted ama a su esposo, señora? Significa que usted está satisfaciendo sus necesidades. Ahora, si yo me encuentro con que su esposa está con necesidades insatisfechas, es porque está al lado de un hombre que no la está amando. Ahí se complica, ¿ves? Esta definición es mucho más desafiante. Y si yo tengo un hombre que se encuentra con sus necesidades conyugales insatisfechas, significa que está al lado de una mujer que no la está amando. Me metí en problemas. Pero esa es la verdad. Amar es satisfacer necesidades. Amás a tus hijos. Si amás a tus hijos de verdad, entonces satisfaces sus necesidades. Ahora, ¿cuál es el problema número uno?
por el cual no satisfacemos las necesidades de nadie. Ni siquiera sabemos cuáles son. Y muchos hombres ni siquiera saben qué necesita su esposa. Y muchas esposas ni siquiera saben lo que necesita su esposo. Y muchos papás no tienen ni idea de lo que necesitan sus hijos. Entonces, amar es satisfacer necesidades. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero para poder satisfacer necesidades, tengo que primero conocerlas. Y conocerlas requiere el más valioso de todos los recursos: tiempo. Tiempo para sentarnos como pareja y hablar lo que nos pasa. Como andamos todo el tiempo corriendo, hablando de cualquier cosa menos de lo que nos pasa, entonces vivimos juntos, pero nadie tiene idea de lo que le pasa al otro. Si yo no tengo tiempo para estar con mi hijo, tiempo importante, no cuando estoy enojado para darle un sermón, sino para jugar con él, para divertirme con él, para establecer confianza con él, nunca voy a saber qué necesita. Y si nunca sabe lo que necesita, entonces tampoco voy a poder amarlo. Entonces, amar es satisfacer necesidades. Pero para satisfacer necesidades tengo que conocerlas. Y para conocerlas, tengo que dedicarles tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, porque aquí habla de amar a quiénes, a nuestros hermanos. ¿Amás a tus hermanos? Ay, sí, los tengo siempre en mis oraciones. Dios, te pido por todos mis hermanos. Amén. ¿Eso es amar? Amar es satisfacer necesidades. Y el problema es que muchas veces no tenemos ni idea cuáles son las necesidades. Sobre todo si somos una iglesia simplemente dominguera. Una iglesia que lo único que hace es encontrarse 2 horas el domingo. ¿Qué podés saber acerca de tus hermanos en la fe el domingo? ¿Cuánto puedes aprender en una reunión así como esta, así como están dispuestos en este momento? ¿Qué puede usted conocer, descubrir y aprender nuevo acerca de sus hermanos? ¿Cómo evoluciona sus nucas? ¿Cuántas nucas están mirando ahora? Varias, ¿no? Varias. Hay algunas que son más oscuras, otras que son más claras, otras que están despobladas completamente, algunas en su color original, otras vaya a saber Dios cuál será el color original. Pero ¿qué podemos saber el uno del otro en este lugar? Poco y nada. Y después cuando termina la reunión nos despedimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos cómo estás? Bien. Nunca he escuchado más mentiras que la salida de la iglesia. Porque esa no es la verdad. No estamos bien. ¿Pero qué le vas a contar la historia de tu vida en el pasillo a alguien? No, no podés. Entonces le decís bien y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque amar es satisfacer necesidades. Pero satisfacer necesidades requiere conocer esas necesidades. Y conocer esas necesidades requiere tiempo. Que no es este tiempo, que es otro tiempo, en otro lugar. No mirándonos las nucas, sino mirándonos los ojos. Y esa es la razón de algo que yo sé que ustedes practican. Y que yo considero que es la segunda señal de vida espiritual. Asistir semanalmente a un grupo de amigos de fe es una señal de vida espiritual. Es decir, dejarte rodear por otros hermanos, darte a conocer, dejar que otros... Ojo, hay gente que juega a las escondidas, no quiere que nadie sepa cuáles son sus necesidades. Juega a la careteada, ¿no? Su matrimonio está ardiendo, pero que no se entere nadie. Pasa mucho eso, ¿eh? Hace poco me entrevisté con un matrimonio que de pronto de la nada parece que se quieren divorciar y en realidad la crisis ya venía hace 6 años atrás y el hombre me dice, lo que pasa es que ella me dijo que si a mí se me ocurría decir en la iglesia o al pastor que estábamos en problemas, y a veces jugamos a eso, a las escondidas. Ir a un grupo de estos que digo es un grupo donde uno se abre y cuenta lo que le pasa. Muchas veces quien menos hacen esto son los líderes y a veces los pastores. ¿Cómo voy a abrir yo mi corazón? ¿Vieron ese grupo donde me mandaron? Porque cuando te mandan a esta clase de grupos por primera vez, vos lo que haces es relojear a la gente, ¿no? A ver quién me tocó. Entonces se presenta este. Después se presenta aquel otro del grupo, después se presenta aquel otro del grupo, y en un momento la codeas a tu esposa y le decís, todo esto es tan peor que nosotros. ¿No es cierto?
¿Qué le voy a contar mi problema si este tiene el problemón que tiene este y el problema? No, tanto peor que yo. ¿Cómo voy a yo contar mi problema a gente que no tiene la madurez para hacerse cargo de esos problemas? Los pastores necesitamos contar nuestros problemas a hermanos simples y sencillos. Yo voy a un grupo pequeño, lo he hecho siempre, que no es un grupo así de celebridades, es un grupo de hermanos. Y cuando me siento en ese grupo no soy el pastor Fabián, soy Fabián, que a veces está deprimido, que a veces está enojado, que a veces se ha portado mal, que a veces necesita que lo mimen, que a veces está perdiendo la fe. Yo necesito que me rodeen otras personas, todos lo necesitamos. Jesús modeló esto, ¿no? Jesús lo primero que hizo fue formar un grupo de personas que lo rodeen. Ahora, ese grupo de personas que rodearon a Jesús no eran celebridades, pescadores, cobradores de impuestos, no eran gente terminadita y perfecta. Sin embargo, cuando Jesús sintió que estaba mal, los llevó al menos a 3 de ellos con él al Getsemaní y les abrió su corazón. Y le dijo, muchachos, quédense conmigo porque me siento triste, siento como que me voy a morir. Literalmente, dice la Biblia. Ahora, un líder puede abrirle su corazón así a sus seguidores. Y Jesús lo hizo. Si Jesús lo hizo, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo. Y ser franco. Y abrir mi corazón. Y dejar que me pastoreen otros. Porque ir a un grupo solamente a dar y a ocupar cátedra, no, eso no es un grupo. Un grupo es un grupo donde vos das y recibís. Donde vos pastoreás a otros, pero dejás que te pastoreen los demás a vos también. Te aconsejen, te amonesten, te exhorten. Ir a un grupo pequeño, sentarse con un maestrito que le dice a todos lo que tienen que hacer y nadie le dice a él lo que tiene que hacer. Eso no es la historia, ¿no? Entonces, segunda señal, asistir a un grupo semanalmente. Vamos a una tercera señal. Y esta podría ser gritarle. Después gritamos al tipo, oiga, jefe, jefe, jefe. Y si no responde, y a lo mejor está muerto. Ahora, si el tipo dice, momento, bueno, está vivo. Esta tercera señal es la siguiente. Dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante ¿qué cosa? Tu palabra. Creo que te va a ser más sencillo, así que voy rápido con esta. Ser transformados por la lectura de la palabra es una señal de vida espiritual. Abrir la Biblia todos los días y decir, Dios, sorpréndeme. Dame vida por medio de tu palabra. ¿Qué es lo opuesto a esto? Hermanos que dicen, no, yo ya la leí la Biblia. Ahora la leo en el celu. Confesemos, hermanos, que no se puede leer la Biblia en el celu. Miren que a mí me gusta mucho la tecnología, me encanta. Probablemente sé más tecnología que todos ustedes juntos. Pero cuando vos estás en el celu, te aparece la notificación de WhatsApp por arriba de doña no sé quién. ¿Y a dónde te vas? Ahí. Es así. Vos necesitas la Biblia en papel. Que no aparezca ninguna notificación de WhatsApp en ninguna parte. Ni ninguna otra notificación. Y sumergirte en la palabra de Dios. Ahora, cuando uno llega a ese punto y dice, yo ya la leí. Olvidaste que la palabra de Dios es viva. Y Él va a tomar de su palabra y la quiere aplicar a tu vida. Este es el medio predilecto de Dios para tratar con vos. El teléfono de Dios. Pero si tu Biblia está cerrada, es como si Dios llama y nadie contesta. A veces me da pánico el poco trato que muchos hermanos tienen con la palabra de Dios. La otra vez yo hice una pregunta. Le dije a toda la iglesia, hermanos, vamos por la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es, y la hago a todos ustedes, ¿dónde? ¿Dónde está tu Biblia en este momento? En un mueble. En el segundo, no sé si en el segundo o tercero cajón, lo que no sé es de qué casa. Si la que alquilamos ahora o la que alquilábamos antes. ¿Dónde está tu Biblia, hermano? ¿Dónde está? Ahora eso, decimos, no, yo ya estoy más allá de todo eso, yo estoy superado. No, hermano, la palabra de Dios es palabra viva todos los días y cuando
se te empieza a transformar de que ya estás más allá del bien y del mal y vos ya te la sabés, es una señal de que te estás muriendo, te nos estás muriendo, hermano. Así que como dice aquí, dame vida mediante ¿qué cosa? Tu palabra. Hay una cuarta señal. Y la cuarta señal es si se mueve o está quieto. Es decir, uno puede ir al tipo que está en el suelo y patearlo. Y si se retuerce un poco, pues llegamos a tiempo. Ahora, si lo pateo y no se mueve, lo sacudo y no se mueve, le grito y no se mueve, es porque estamos en el horno, ¿no? Ahora, un cristiano se nota si está vivo o está muerto, también a la hora de moverse. Esta semana vamos a ir a hacer una acción de solidaridad, a llevarle cafecito a todos los que hacen la cola para entrar al hospital. Vamos todos, hermanos, ¿no? Claro que sí. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos todos. El pastor, Rosa, con el termo y 3 más. ¿Y el resto? No se despegaron de la frazada. Mi disposición a moverme para cuando hay que remangarse, cuando hay que servir, cuando hay que colaborar, eso también es una marca de vida espiritual. Dice Santiago 2:17, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Y llega un momento en el cual la fe se demuestra por hechos. Hay algo que se cayó al suelo. Alguien volcó algo ahí. Todos lo ven, pero nadie se mueve. Todos ven que hace, no sé, en mi iglesia se rompen cosas todo el tiempo. ¿No sé acá también? Todo el mundo ve que esa lámpara está colgando. No veo, acá todo perfecto, está lindo, es una iglesia bonita esta. Pero ven cuando todo el mundo ve que está algo colgando ahí. Todo el mundo lo ve, pero nadie se mueve. ¿Qué pasa? Y todo el mundo sabe que está roto. Y hablan del tema, y hacen chistas, pero nadie se mueve. Un cristiano vivo es un cristiano que se mueve. Un cristiano que se mueve y se traduce en hechos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Significa remangarse y pensar en el otro. Voy a decirlo de esta manera. Dedicar tiempo para servir semanalmente a mi familia de fe es una señal de vida espiritual. Ojo, yo no digo esa clase de gente que dice, si me necesitan, llámeme. Ahora, si no lo llamás, no aparece. No, yo estoy hablando de otra cosa. Dice alguien que dice, yo me he dado cuenta de que alguien tiene que ocuparse de trabajar con los niños más chiquititos, con los bebés, con los de 45 días a 1 año. Y pastor, iglesia, despreocúpense, yo me hago cargo. Y todos los domingos, a la hora que corresponde, voy a estar acá y yo me hago cargo. Eso es otra cosa. No es acá antes que diga, ay, sí, qué problemas que tienen problemas, ¿no? Si me necesitan, llámenme. Y vos sabés cómo es esto, ¿no? El día que lo llamás bien, el día que no lo llamás no aparece, y a la otra vez que lo llamás ya no contesta. Se trata de otra cosa, la iglesia tiene que ser un ejército de voluntarios. Yo no quiero que nadie esté metido todo el tiempo dentro de la iglesia. Quiero que esté en su casa, estudiando, con su familia. Pero quiero que cada persona, al menos 2 horas por semana, dedique a servir a los demás. 2 horas por semana, no es mucho, ¿no? Entre semana, viniendo a un ministerio, yo me hago cargo de este ministerio, el fin de semana o donde sea. Y me dejé la quinta señal para el final, que es la más importante. En realidad es la más importante de todas. Es la más de la tora de todas, la que más manifiesta tu condición espiritual, la que voy a mencionar ahora. Y la más obvia. Yo me acerco a una persona tirada en el suelo y quiero saber si está muerto o no. Lo que tengo que hacer es ver si respira. Le pongo un espejito acá delante de la boca. Si me lo empaña, significa que todavía llegamos a tiempo y si no, ya se nos fue. Ahora, ¿a qué lo relaciono yo el respirar? Dice que Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Cuando una persona llega por primera vez a la iglesia, habitualmente viene con la actitud de recibir.
Así llegamos todos por primera vez a la iglesia. Estábamos destruidos, con un matrimonio destruido, con las finanzas destruidas. Alguna razón de ese tipo nos provocó por primera vez entrar a este lugar y decir, Dios, te necesito. Y Dios no nos reprochó nada. Nos dijo, ¿qué necesitas? Y ahí intervino con su salvación. Es decir, todos llegamos por primera vez a la iglesia con la actitud de recibir. Ahora, después de un tiempo de acudir a Dios, esa balanza tiene que cambiar y darse vuelta. Yo no puedo venir toda mi vida a recibir. Llega un momento en el cual yo he recibido de Dios todo lo que tiene para mí y ahora paso a otra fase, que es la fase de dar. Y ya no vengo el domingo pensando, ay, ¿qué voy a recibir? No, ¿qué voy a dar? Uno necesita inspirar y expirar. Es obvio, ¿no? Recibir y dar. ¿Qué pasa si yo hago? ¿Qué puede pasar? Como decíamos los chicos, como nos bromeamos, pobre señor, se olvidó de respirar. Así decíamos los chicos burlándonos de los cortejos cuando éramos niños, eso hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Cuando vos no respirás te morís. Cuando vos dejás de evangelizar, te morís. Así de simple. Cuando vos te convertís en un cristiano que solamente recibe y no da, te morís. Así de simple. Podés tener 30 años de cristiano, tener un doctorado en teología, lo que te ocurra, pero te morís. Porque parte que estamos vivos es que compartimos y damos aliento de vida a otros y compartimos el evangelio y ganamos a otras personas para Cristo. En el gran mandamiento decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa prójimo? ¿Usted usa la palabra prójima en el lenguaje cotidiano? Se encuentra alguien en la calle, hola prójimo, ¿cómo anda? ¿Qué tal prójimo? Que tanto tiempo que no lo veíamos prójimo. Ya casi no se usa esa palabra, ¿se dieron cuenta? A mí me da la impresión de que hay muchas personas que como ya no se usa esa palabra, deben decir, debe ser algún tipo de personas que vivían en tiempos de Jesús. Y se extinguieron. Junto con los dinosaurios, se extinguieron los prójimos y ahora no hay más. Ahora no hay ningún prójimo en ninguna parte, pero en tiempos de Jesús había muchos prójimos y Jesús decía que había que amarlo a los prójimos. Pero ahora no hay más. ¿Quiénes son los prójimos? La palabra prójimo viene de una palabra que nos va a sonar rápido, es la palabra próximo. Ese es ese que vive al lado tuyo, próximo. ¿Cómo lo llamamos nosotros hoy en día eso? ¿Cómo lo llamamos? Vecino, ahí está, vecino, qué bueno, vecino. Así que deberíamos traducir la Biblia una vez por todas al lenguaje actual y poner, amá a tu vecino como a ti mismo. Ahí tiene más sentido esto, ¿no? Ese que te barre las hojas y te la deja toda en la vereda. Que te estaciona en el puente en la entrada de tu cochera, que te pone la cumbia a las 3 de la tarde, o el cuarteto, acá no sé qué se acostumbra. Ama a tu vecino, ¿de acuerdo? El segundo y más importante de todos los mandamientos. ¿Qué era amar? Ajá, y se va complicando la cosa, ¿eh? ¿Amás a tu vecino? Es el segundo y más importante de todos los mandamientos. Te voy a dar una pista. Amar a tu vecino comienza por lo más simple de lo simple de lo simple. Conocer cómo se llama. Es la muestra de amor más básica que hay, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama tu vecino? El turco, la gorda, el viejo, el ruso. Hace 40 años que vivimos en el barrio y ni siquiera sabes el nombre de las personas que viven en tu vecindario. Y el segundo y más grande mandamiento es que tenés que amarlos. Y el acto más básico y simple de amor es conocer el nombre. Nosotros tenemos los pastores un problema con esto, ¿no? Yo recibo más o menos 30 nuevos miembros cada mes.
Y uno de mis ejercicios predilectos es aprender de memoria todos sus nombres. Y hago el esfuerzo. Ustedes vayan a mi iglesia, hablen con mi gente y van a ver que yo hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo de conocer el nombre. Porque queda muy feo, ¿viste? Hermano. Un gesto básico de amor, ¿qué es? Saber el nombre de la persona. Así de simple. Si yo voy a amar, voy a ser el cristiano que Dios quiere, yo no puedo venir el domingo y predicarle a 1000 personas y no orar y no involucrarme en las personas que Dios ha puesto alrededor de mi casa. Y desde que vimos en ese barrio decidimos ir y recorrer puerta por puerta. Desde aquí hay otros vecinos, Sergio, Caro, que viene más para allá, e invitarlos a venir a la iglesia. Y este es el punto. Ni siquiera te estoy diciendo que les prediques. Invitarlos. El punto aquí es este. Invitar cada fin de semana a un amigo a escuchar el mensaje es una señal de vida espiritual. Ni siquiera te estoy diciendo que le prediques. Simplemente que le digas, te invito. A ver, repetí conmigo. Te invito. ¿Viste que no era difícil? Vos te acercás a esa persona con temor y temblor, le decís, te invito, y salís corriendo. Pero si le decís, te invito, ya cumpliste tu misión. Así que desde hace 9 años comenzamos a invitar todas las veces que podamos, cualquier ocasión, Día del Padre, Semana Santa, vecino por vecino, te invitamos. Finalmente, uno de nuestros vecinos, Marcelo y Claudia, accedió a venir a la reunión. Era la primera vez que hacíamos un lanzamiento de campaña en un auditorio más importante de la ciudad con capacidad para 2000 personas. Y era la primera vez que yo predicaba delante de 2000 personas. Tenía un pánico escénico total. Así cuando pasé al frente empecé, ¿ves cuando tiene miedo empieza a decir estupideces? Empecé a saludar a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos. Y de pronto los vi a mis vecinos. Y saludo a mis vecinos, dije. Y mis vecinos que se vieron homenajeados en medio de 2000 personas se pararon de pie y hicieron así. Y ese día, Claudia y Marcelo aceptaron a Cristo. Y como otros vecinos de unas 5 cuadras más para allá también habían en la misma campaña aceptado a Cristo, yo decidí hacer un grupo pequeño en mi casa para discipularlos. Y tuvimos un encuentro, 2 encuentros, no tengo tiempo para contarles, pero fueron cosas muy graciosas las que pasaron en esos encuentros, la clase de conversaciones que habían. El punto es que al tercer encuentro viene Claudia, la vecina, golpea, habla con Lila y dice, mira, hay un problema, toda mi familia somos católicos apostólicos romanos. Y estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes han hecho por nosotros, pero no vamos a venir más. Y se terminó. ¿Qué podemos hacer? Seguir amándolos. A veces no solamente invitándolo, a veces ayudándole a arrancar el auto cuando se queda sin batería, agarrándole al perro cuando se le escapa, diferentes cosas. El punto es que nosotros cada vez que había una oportunidad íbamos y todavía le invitábamos, íbamos y le invitábamos. Pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años y nunca volvieron a reaccionar. El punto es que para una Semana Santa yo los invité para la campaña de Semana Santa y me dijeron, bien, no vamos a poder ir porque ya planificamos viajar a Chile. Los mendocinos se cruzan a Chile a cada rato, compran televisores y esas cosas. El punto es que 3 semanas después de Semana Santa, en una reunión de bautismos que hacíamos entre semana en la iglesia, yo llego más temprano, entro y veo a mis vecinos, a Marcelo y Claudia, sentados en la iglesia. Entonces me acerco y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, vecino? ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo le va? Porque no me llaman pastor, me llaman vecino. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Y qué los trae por aquí? ¿Vienen? ¿Algún pariente de ustedes se bautiza? No. ¿Y entonces qué los trae por aquí? ¿Algún amigo de ustedes que se bautiza? Ahí sí, un amigo. Bueno, amigo. Alguien que conocimos en nuestro grupo pequeño. Yo dije, ¿de qué estamos hablando? Sí, hace como 3 semanas que vamos a un grupo pequeño, estamos haciendo la campaña. Resulta que en ese viaje a Chile que ellos hicieron, el auto se les quedó en Chile parado completamente y una familia los rescató. Una familia de chilenos que iban en el mismo viaje los rescató, los llevó hasta una ciudad, les hizo arreglar el auto
A ellos se ven con el auto roto del lado chileno. Y esta familia que los hospedó con tanto cariño, cuando llegó el domingo les dijo, miren muchachos, nosotros vamos a ser una iglesia. Si ustedes quieren, vienen, acompáñennos, pero si no, quédense en la casa. Y ellos fueron a la iglesia, en Chile. Y cuando estaban ahí dijeron tantas veces que nosotros nos invitaron a un lugar así y dijimos que no. Así que cuando volvieron con la decisión de acercarse a la iglesia cristiana. Pero como conocían a otra gente de mi iglesia más que a mí, se fueron a un grupo pequeño de esa gente. Y ni siquiera me avisaron. Lo peor de todo es que justo esa semana todos los grupos pequeños de nuestra iglesia celebran lo que nosotros llamamos fiestas Mateo. Son una fiesta que hacen los grupos pequeños donde siempre hay asado. E invitan a todos los amigos, cristianos, no cristianos, y cada grupo pequeño la hace en la casa de algún integrante del grupo, sobre todo alguien que tenga una casa grande con parrilla. Recuerdo, era el 1 de mayo. Yo llego a mi casa y veo en la vereda de mi casa un montón de autos estacionados. Este es el auto del hermano, y este es el auto del hermano no sé quién, este es el auto del hermano no sé quién. Y veía el humito saliendo. Y ni me invitaron. Claudia y Marcelo son dos hermanos líderes de nuestra iglesia hoy en día. Y cada vez que me ven me dicen, hola vecino, ¿cómo le va? La vida cristiana es así, ¿eh? No tiene que ver con multitudes, desde un púlpito. Se trata de amar a tu vecino como a vos mismo. Y significa invitar. El día que vos te acostumbras a venir a la iglesia sin invitar, porque una cosa es que vos invitó y no vino, está bien, vos lo hiciste. Ahora hay gente que yo la veo que viene los domingos, se instala en su asiento, y hace años que no invita a nadie. Ya ni siquiera siente remordimiento por no invitar a nadie, ya se acostumbró a no invitar a nadie. Viene a recibir y no a dar. Yo sé si mi iglesia se está muriendo por la cantidad de invitados que tenemos el domingo. Yo sé si un cristiano se está muriendo preguntándole una pregunta muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a venir a escuchar la palabra de Dios el finde? ¿Cuándo fue que la última vez que entraste por esa puerta con un amigo de la mano que vos invitaste? Uno de los lugares más lindos de la iglesia es el atrio de nuestra iglesia, que es un lugar muy grande, muy grande. Y yo veo gente que está de espaldas a lo que sucede todo, al auditorio, mirando hacia afuera. Y yo sé lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Estoy esperando un amigo. Y yo digo, ahí es donde la cosa está sucediendo. Esos son los cristianos vivos. ¿Cuánto hace que no entras por esa puerta, por esta, no sé, por esta, por aquella? Por las que no entran. ¿Cuánto hace que no entras de esa puerta con un amigo? Y vuelvo a decirte, yo no cuento a los que gano para Cristo del púlpito. No, en el llano, en el mano a mano, en tus vecinos. Hermanos, yo les prometí que cuando empezaba a predicar no les iba a decir nada que ustedes no supieran. Todo lo que les dije ustedes lo saben. Yo no vine a decirles nada que no supieran. Porque el avivamiento no viene por descubrir la pólvora, algo nuevo nunca dicho. El avivamiento es cuando volvemos a hacer las mismas cosas que hacíamos al principio. Y ahí ocurre el avivamiento. Como leímos al principio, escribe esto al ángel de la iglesia. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Dios dice, yo sé que me amás. Yo sé que amás la iglesia, yo sé que has luchado, sé que te has esforzado, sé que has servido, sé que has gastado horas, sé que has resignado cosas tuyas a favor del reino de Dios. Yo sé todo. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta y fortalece lo que te queda de fe antes de que se acabe, porque he visto que tus obras no son lo suficientemente buenas a los ojos de mi Dios. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Después de que tengamos un momento de oración, te invito a ponerte de pie. ¿A quién está hablando el Espíritu Santo en este momento? La palabra de Dios es tan fuerte que yo siento que me habla a mí, aunque soy el orador de esta noche. Pues la palabra de Dios es así, ¿no? Penetra hasta lo más profundo de los
tuétanos de nuestro corazón. Querido Dios, vos sabés que te amamos. Vos sabés que te amamos. Vos sabés que te amamos. Pero engañoso es nuestro corazón. Señor, arráncanos de una vida estéril, de la inercia. Toca este desierto y transfórmalo otra vez en un jardín. Devuélvenos la pasión por tu casa, por tu presencia, por tu palabra fresca cada mañana. Ponos de nuevo otra vez en el centro de la escena, donde los milagros suceden, Señor. Donde hay una persona que necesita ser amada, ser servida. Donde hay una persona que necesita una palabra de aliento. Señor, arráncanos de una vida triste y estéril y poneos otra vez en el centro de tu aventura, donde los milagros suceden. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre esta congregación, Señor. Y da vida, sopla vida en este lugar. Sopla avivamiento, Señor. Un avivamiento que rompa, Señor, rompa toda estructura, Señor, todo odre viejo, Señor. Señor, toda herida emocional, toda estructura emocional, Señor. Señor, trae libertad y se desata a tu iglesia, Señor. Señor, y desde este lugar, desde esta esquina, Señor, en el nombre de Jesús, desata un avivamiento como hasta ahora jamás nunca han visto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hace 14 años que comenzamos esa nueva etapa, ¿no es cierto? Hace 14 años que estoy en Mendoza. Como decía al principio, yo conté un poco la historia. Me tocó continuar la tarea de un gran pastor, que fue el pastor Eduardo Bresi. Él fue 35 años pastor de ese lugar. Así que hace 14 años que comenzamos este nuevo ciclo. No sé, ¿qué más les gustaría saber? La verdad es que yo comencé por este punto para mañana continuar hablando un poquito más de la iglesia. Hoy hablé más de corazón a corazón. Pero también es cierto de que uno solo no puede lograr estas cosas que dijimos recién. Necesitamos ayudarnos unos a otros a lograr esto. Y ahí es donde necesitamos que esto se traslade a la iglesia. Una iglesia que logre y ayude a que necesitamos una iglesia que facilite estas cosas. Y mañana vamos a estar hablando un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo podemos ser una iglesia que facilite a los invitadores? Hay mucha gente que tiene miedo a invitar a la iglesia. Y la razón número uno por la cual la gente no invita a la iglesia, los hermanos no invitan a sus amigos, es porque no tienen ni idea de qué va a pasar el finde. No vaya a ser cosa que yo invite a mi amigo, por el cual vengo hablando 2 años, y justo ese domingo hablan del diezmo. O justo ese domingo, no sé, justo hubo una interna en la iglesia y se le ocurre aclarar toda esa interna de la iglesia, justo el domingo yo llevo a mi amigo. Bueno, para que yo pueda ser un invitador necesito también que haya una iglesia que me ayude a ser un invitador. Es decir, para que todo esto ocurra, también la iglesia tiene que organizarse para colaborar para que esto suceda. Todo lo que la iglesia hace debería estar enfocado en ayudar a que cada cristiano logre ser esta clase de persona. A veces nosotros como iglesia hay un montón de programas que son muy bonitos, que los hacemos de hace mucho tiempo, pero no sabemos para qué son. O de pronto ninguno se enfoca necesariamente en ayudar a lo que acabamos de decir. Y esto es una de las cosas más dolorosas de la iglesia, ¿no? Cuando uno tenemos que decir, bueno, esto puede ser, no es algo malo, pero la pregunta, ¿necesitamos esto en la iglesia? Porque a veces nuestra energía la estamos usando en un montón de cosas, en menos en lo que Dios quiere que lo usemos. ¿Recuerdan lo del pollito? ¿Se acuerdan que se quemó el pollito? ¿No? A veces estamos en el coro, en mi iglesia hay un coro precioso, como de 50 personas, y está precioso todo eso, ¿no? Y a veces uno se entretiene con un montón de ministerios muy bonitos, pero ¿y lo esencial? Entonces, la iglesia debe asegurar que lo esencial se logre. Después, si podemos hacer todo lo demás, fantástico. Pero lo importante es que se garantice lo esencial. Había un pececito nadando en el río. Y cada vez que se acercaba a la orilla, escuchaba a 2 cisnes que estaban en la orilla
que hablaban y a cada rato mencionaban una palabra que él no entendía. Agua. Que el agua esto, que el agua aquello, que el agua esto, que el agua aquello. Así que el pececito se acercó y les preguntó, disculpe, ¿qué es el agua? Y los cines le respondieron, es en lo que te estás moviendo todo el tiempo. Nosotros nos movemos en el Espíritu todo el tiempo. Yo no sé si tengo que buscarlo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me busca y me encuentra a cada rato. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y cómo termina? ¿Cómo dice después al final? Y aquí, con ustedes. Jesús promete su presencia. Y sabemos que la presencia de Jesús en esta era es la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Mientras ustedes estén ocupándose de estas cosas, van a sentir mi presencia todo el tiempo. ¿Se entiende un poco eso? Yo creo que la presencia del Espíritu Santo no la encuentro en momentos místicos, sino mientras hablo con mi vecino, mientras sirvo, mientras llevo adelante todas estas cosas que hemos dicho, es ahí, es el agua donde nos movemos, el Espíritu de Dios. Quizás esa puede ser una respuesta. Otra respuesta, si es que te interpreto bien, sería cómo utilizamos el ejercicio de los dones. ¿Puede ser esa también? Eso, que serían los dones. Nosotros a cada persona llega a la iglesia, la guiamos en un proceso de discipulado. Ese proceso de discipulado primero obviamente pasa por el bautismo, que es su compromiso con Cristo, luego que hace un pacto de membresía con la iglesia, luego le equipamos con los hábitos que le guían a la madurez espiritual, y en tercer lugar le hacemos un seminario, que es un seminario de ministerio, en el cual le ayudamos a descubrir sus dones espirituales. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es asegurarnos, primero, que descubrir la persona es sus dones, su llamado, su pasión, lo que llamamos su perfil, y luego ayudarle a encontrar su lugar de servicio. Es decir, no tenemos un organigrama. Lo que sabemos, lo que miramos es cuáles son los dones que le da Dios a cada persona, y en base a eso, o ubicamos a la persona en un ministerio ya existente, o iniciamos un ministerio que nunca existió. Pero lo que estamos haciendo es mirando cuáles son los dones de cada persona. No sé si esa es la respuesta a lo que estás planteando. Pero por ahí mañana, cuando yo hable un poquito acerca del estilo de nuestras celebraciones, por ahí te cuento un poco más. Yo soy de personalidad un poco práctica. Y yo experimento el Espíritu Santo en términos muy prácticos. Sé que hay otros que tienen otra sensibilidad diferente a la mía. Y creo que todo suma a la riqueza y a la multiforme gracia de Dios, ¿no es cierto? Sí. Unos 150, sí, aproximadamente. No estamos conformes, tenemos unas 500 personas que tenemos que meterlas en grupos de alguna manera, ayudar a que lleguen a grupos. Sí, empezamos con 60 grupos y después fuimos creciendo. Hoy más o menos tenemos 150 grupos, me refiero a grupos de jóvenes para arriba. Después también los adolescentes tienen sus grupos y los niños tienen sus grupos. También los niños tienen grupos pequeños. En nuestra iglesia, desde la cuna hasta la tumba, todos tienen grupos pequeños. Perdón. Los enterramos en grupos, ¿no? No. Pero los niños tienen sus grupos y los adolescentes también. La única diferencia de niños y adolescentes es que los grupos funcionan en la iglesia, en el edificio, perdón, para ser más concreto, en el edificio de la iglesia. En cambio, las demás funcionan en las casas. Y, viste, nosotros no manejamos un número mágico. O sea, creemos que Jesús eligió 12 por una función simbólica propia del momento, no creemos por qué tienen que ser 12 exactamente, pero sí hay un principio, y un principio que tiene que ser lo suficientemente pequeño para que todos hablen. Ahora dimos un momento de preguntas, y de todos ustedes, la mitad van a hacer preguntas y los demás van a escuchar. ¿Por qué? Porque es un grupo demasiado grande. Un grupo pequeño es un grupo donde todos hablan. Y para que eso suceda no tiene que excederse de las 15 personas. Cuando un grupo ya pasa de 15 personas es porque alguien no va a hablar. Nadie se va a abrir, va a estar de espectador. Y nosotros queremos grupos donde nadie sea un espectador.
todos tengan que ser participantes. Así que los mantenemos en ese tamaño, pero no por una cuestión simbólica, no, por una cuestión práctica. Bien. Bueno, eso por ahí lo voy a explicar mañana, pero nosotros basamos nuestra visión en otro texto clave de la Biblia que mañana voy a explicar, que es Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Y ahí donde aparece por primera vez los grupos, dice que se reunían en el templo y por las casas. Ahora el texto comienza, y permanecían en la doctrina de los apóstoles. ¿No es así? Nosotros permitimos que nuestros grupos pequeños se reúnan cuando quieran, donde quieran y coman lo que quieran, porque siempre tienen que comer algo, porque si no, no es un grupo pequeño. Hay una cosa sola que no se negocia, el contenido de la enseñanza. O sea, ¿cómo sabes que este es un grupo de la Alameda y no un grupo para oficial? Que es un grupo de la Alameda, esta semana todos estamos compartiendo la misma palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La que fue predicada el domingo en el púlpito. Esa es la manera de crecer y expandirnos, pero mantener la unidad. La unidad de nuestra iglesia no está fundamentada en una organización, un organigrama, en un sistema. La unidad la da la palabra. Dios nos da una palabra para la iglesia el domingo y esa misma palabra es la palabra que cada grupo pequeño mastica, estudia, profundiza y aplica. Entonces, a veces, cuando yo predico, nuestro pastor de discipulado hace lo que llama una guía de aplicación del mensaje, es decir, una serie de consignas pedagógicas para que cada guía de grupo las pueda aplicar y decir, bueno, escuchamos al pastor el domingo decir esto, ahora es nuestro turno. Y eso está bueno, ¿no? Porque habitualmente el domingo la gente no tiene más remedio que escuchar. ¿Es así o no? Yo he estudiado pedagogía y no es muy pedagógico, pero así funciona. Se para uno y habla, y habla, y habla, y todo lo demás miran. No se da mucho, ¿no? Que vos estés predicando, en medio de la predicación, alguien levanta la mano y puede hacer una pregunta. Lo matamos si hace eso. Ahora, eso es lo que sucede el domingo, que vos tenés que ir a escuchar, escuchar, escuchar. El grupo pequeño que tiene que ser la otra cara de la moneda. No es para que se pare un maestro y vuelva otra vez a sermonear. No, no, no. Lo que necesitamos es un facilitador que lo que haga es permitir que todos hagan una devolución. Bueno, escuchamos esta palabra, ya todos la escuchamos. Ahora hagamos la devolución. ¿Qué implica para nuestras vidas? ¿Qué cambios provoca en nuestra vida? ¿En qué no estamos de acuerdo? ¿En qué nos cuesta cerrar? ¿Qué necesitaremos profundizar más? Pero no es un tiempo para que se pare un maestro y enseñe. Es un momento para que la gente hable y cuente lo que les pase. Pero este es el punto. Nosotros damos libertad, a veces no tenemos ni control. Es más, comienzan grupos pequeños que nos enteramos 2 meses después que empezaron. Yo no tengo tiempo para hablar de esto, pero el concepto se llama un movimiento. Jesús no vino a establecer una organización, sino un movimiento. Y una de las diferencias entre una organización y un movimiento es que un movimiento se autopropaga, como los incendios, ¿vieron? Ustedes sufren los incendios, ¿no? Aquí en Córdoba. Lo prende uno, pero ese que lo prendió se fue y el fuego, ¿qué hace? Sigue, se autopropaga. Así debe ser el evangelio. Tiene que autopropagarse. Viene una persona y dice, pastor, ahí vengo a hablar con usted porque no le pedí autorización, pero empecé a evangelizar a mis vecinos. Usted no me tiene que pedir autorización a mí. Si todo el mundo me tiene que pedir autorización a mí para hacer lo que tiene que hacer, y yo soy un problema, no la solución. Yo en mi iglesia practico esto que se dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, empiécelo. Bueno, si hizo algo mal, lo corregiremos. Y dejamos que los grupos pequeños comiencen, a veces, sin tener demasiado control. Pero ¿cuál es lo único que no se negocia? Lo único que no se negocia es que todos compartimos la misma palabra. Y yo a veces ni siquiera necesito tener ni policía verificando que eso suceda. La misma gente te lo plantea. Viene y dice, pastor, ¿sabe qué? Nuestro guía del grupo está haciendo otra cosa. Y lo mandan al frente. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta de que no están guardando la unidad del espíritu cuando no lo hacen de esa manera. Así que damos mucha libertad y mucha confianza a la gente. Ahí dice, ¿quién controla todo eso? Bueno, esa es una buena manera de responder a tu pregunta. ¿No? ¿Quién controla todo este lío? El Espíritu Santo. Dios no está muerto.
Claro. Pero digo, nuestro modelo de iglesia es muy libre. Nosotros tuvimos un pastor de grupos pequeños muy lindo. No sé si alguna vez lo invitaste a predicar, Alejandro, por acá. Biondi, un pastor fantástico. Fue 10 años pastor de compañerismo de nuestra iglesia. Con él fundamos el movimiento de grupos pequeños. Él ahora es pastor de grupos pequeños en una iglesia en San Luis, en Capital. Y yo a Alejandro decía, tráeme reportes. Y me decía, Fabián, nadie me da reporte. Nadie me pide informe, nadie me da informe. Es un desastre. ¿Cuántos grupos pequeños tenemos, Alejandro? No tengo idea. Un día voy, como esa gente, mis vecinos, que fueron a un grupo y yo ni sabía que estaban yendo a un grupo pequeño. Un día voy a una reunión de pastores de mi denominación y había un pastor indignadísimo conmigo. Mal, enojado. Me pusieron un grupo pequeño a la Alameda enfrente de mi templo. Y me miraba a mí. Yo digo, te juro, yo no tengo idea dónde están los grupos pequeños. Y si pasó eso, te pido perdón. Bueno, voy a hablar con ese grupo pequeño y decirle que se dejen de jorobar, que se crucen la vereda enfrente y te ayuden a vos. Pero yo no tengo idea dónde están los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque es un movimiento. Y yo no quiero que la organización sea un límite. Me encanta de que cada día en un lugar de trabajo, en una esquina, en un vecindario, la palabra se extienda. En el libro de Hechos, los apóstoles, ¿dónde iban? Adelante, diciéndole, todo el mundo atrás, nadie nos pasa a nosotros. O ellos iban atrás de lo que pasaba. Ellos iban atrás de lo que pasaba. De pronto, 2 o 3 hermanitos que nadie autoriza se van a Samaria y empiezan a predicar el evangelio. ¿Quién los autorizó? No sabemos. Llega a los oídos de los apóstoles de que se lanzó un avivamiento en Samaria. ¿Y quién lo autorizó? Nadie. Mandan ahí a Bernabé que se haga cargo. Anda a ver qué pasa ahí en Bernabé. Entonces van y hacen control de daño. Le dicen a este Simón el mago, no, a este no le pueden dar membresía, no, le dicen. Después, ¿qué pasa? Otro grupo de cristianos se va escapando de la persecución hasta Antioquía y fundan una iglesia con griegos y negros. Y llega la voz de los apóstoles en Jerusalén, che, se plantó otra iglesia y no nos pidieron permiso. ¿Qué hacen? Lo mandan al pueblo de Bernabé otra vez. Andá allá y controla lo que está sucediendo. Ahora, cuando Jesús resucitó, eran 120 cristianos. 70 años después, los historiadores dicen que habían 1 millón de cristianos. Mi iglesia tiene 93 años. Somos 2000. Oh, ¿cuántos que somos? Para el millón nos falta mucho, me parece todavía, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos estructuras que en vez de liberar el movimiento, a veces lo que hacen es meter el movimiento adentro de un cuello de botella. Entonces necesitamos un equilibrio, tampoco tiene un equilibrio, entre el movimiento y la unidad. Ese equilibrio entre el movimiento y la unidad, para nosotros el punto es la palabra. Se reúnan cuando quieran, donde quieran, pero siempre la misma palabra. Si vos estás en la Alameda, yo te voy a preguntar, ¿qué estuvieron conversando esta semana? Y ahí sé si sos de la Alameda o sos de otra iglesia. Bueno. ¿Qué más me quieren preguntar? Bien, te voy a contar un poquito la visión. Bien. En principio yo diría lo siguiente. Estos 5 propósitos que yo les mencioné, que surgen del gran mandamiento y la gran comisión, son el ADN de una iglesia sana. ¿De acuerdo? ¿En qué parte de tu cuerpo puedo encontrar tu ADN? En todas. En un cabello, en una uña, en la sangre, en la piel, en todo. Cada célula de tu cuerpo tiene tu ADN. Yo sé que... ¿Cómo es tu nombre? Olga. Yo sé que es de Olga. ¿De acuerdo? Es decir, que es la marca que determina, es Olga. Este ADN de los 5 propósitos tienen que estar en cada célula del cuerpo de Cristo. En cualquier ministerio tiene que ser un grupo de gente que viva en los 5 propósitos. Por lo tanto, un grupo sano es un grupo que practica los 5 propósitos. Aunque, por especificidad, la tarea más importante que cumple es la de compañerismo. En nuestra iglesia, no digo que tiene que ser en todos los modelos de grupos pequeños. Ustedes saben que en modelos de grupo pequeño y células hay millones de modelos. Y yo no estoy diciendo ni que este sea mejor ni peor
Aquí en Mendoza ustedes reciben a oradores de todo el planeta que vienen a hablar de este tema. Imagino a cuánta gente que habrán escuchado. Pero en nuestra iglesia, nuestros grupos pequeños son para contener y cuidar. Lo cual no significa que no tengan que desarrollar los 5 propósitos. Ahora, estamos aprendiendo. Y este año en particular hemos hecho una reforma muy importante en la visión de los grupos pequeños. Porque había algo que no nos cerraba. Y es que creemos que un grupo pequeño tiene que ser un espacio donde se genere un nivel de intimidad importante como para que todo el mundo abra su corazón. Vos sabés que cuando vos te encontrás por primera vez en un grupo pequeño, nadie abre su corazón. Ya te dije, te encontrás con un montón de gente extraña y si, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Por si acaso, no digo nada. Motivos de oración. ¿Y usted por qué quiere pedir? Y por la paz mundial. Yo no voy a contar nada, yo no sé ni quién es esta gente. A medida que va pasando los días, a uno se va soltando. Ah, vos sos primo. Con razón te tenía cara conocida. Vos no estudiaste. Ah, sí. Y nos vamos conociendo de a poquito. Y a medida que nos vamos conociendo, vamos soltando prenda, ¿no? Entonces ya vamos contando algún temita. Bueno, tengo un hijo que tiene problemas en la escuela. De a poquito, nada tampoco profundo. Hasta que más o menos 3 meses de estar juntándose, alguien dice, ya no quiero hablar más de bueyes perdidos. Mi esposo y yo estamos mal. Y se quiebra y se larga a llorar. Y en realidad estamos mal de hace mucho tiempo. ¿Y qué se produce? Un efecto dominó. Los otros dicen, y nosotros también estamos mal. Y el otro, y nosotros también estamos mal. Y ahí se quiebran, un llanto, una lloradera total. Y por primera vez, después de 3 meses de estar juntos y hablar de bueyes perdidos, y cuántas alas tienen Los Ángeles, todas esas cosas, empezamos a hablar de la verdad de lo que nos pasa. ¿De acuerdo? Entonces, en todo grupo pequeño, tiene que llegarse a este nivel de intimidad, de abrirnos el corazón y ser honestos. Ahora, un grupo pequeño también tiene que alcanzar a otras personas para Cristo. Ahora, si yo llevo 2 meses tratando de conocernos y de entrar en intimidad, y llega el pastor y le dice, hermanos, ¿hay lugar para uno más? Y todos lo miran a ese uno más y dicen, ¿y este quién es? Ese pone a foja cero todo el proceso de intimidad. ¿De acuerdo? Ahora, necesitamos hacer las 2 cosas. ¿Cómo lo hacemos? Y una de las cosas que aprendimos es que cuando queremos hacer las 2 cosas a la vez no hacemos ninguna bien. Y un concepto que nos clarificó y que lo estamos implementando ahora, fresco como la lechuga, es entender lo que llamamos un ciclo de vida. Cada grupo pequeño, cuando inicia, tiene que dedicar sus primeros meses a esto, a abrir el corazón. Hemos preparado un currículo especial para que uno cuente su historia y abra su corazón. El foco es este, comunidad, intimidad. Una vez que terminan esa fase, entra en una fase de crecimiento espiritual, donde la meta es crecer en libertad espiritual, en sanidad espiritual, en madurez espiritual. Ese proceso puede durar 1 año. Pero al cabo de 1 año, ese grupo tiene que entrar en un ciclo de multiplicación, donde la idea es, bueno, ya hemos estado 1 año juntos, hemos abierto el corazón, hemos tratado nuestras heridas, ahora es el momento de dar a luz otras personas. ¿Y qué ayudamos a ese grupo pequeño con herramientas para que evangelicen a sus amigos, a sus vecinos? Y entonces, en la medida que ellos evangelicen a sus vecinos, ese grupo se duplica y se abre en 2 y el ciclo vuelve a empezar otra vez. Entonces, necesitamos intimidad, pero necesitamos multiplicación. Si queremos hacer las 2 cosas a la vez, no hacemos ni una ni la otra. Pero como dice Eclesiastés, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Entender este concepto del ciclo de vida. El ciclo de vida es nace, se desarrolla, se reproduce y la vida continúa. Ahora, si algo nace, se desarrolla y no se multiplica, muere. Y si es un grupo que hace ya 5 años que son los mismos, que se ven las caras todo el tiempo, ya se conocen de pie a cabeza, ya no hay más nada que aprender ni decirse, ese grupo se muere. Entonces, estamos implementando esto, lo que llamamos un ciclo de vida. Pero, vuelvo a decir, son cosas que uno va practicando, probando. Los modelos son para probar. Si funcionan, funciona, y si no, buscaremos uno mejor.
La palabra no cambia. Los modelos los podemos cambiar todas las veces que querramos, ¿no es cierto? Y si no fueron el domingo, ¿de qué van a hablar? Por eso dije que una de las señales de vitalidad espiritual es la pasión por estar en su casa en su día. Claro que sí. Mañana yo lo voy a explicar mejor, no quiero extenderme demasiado hoy, pero nosotros entendemos lo siguiente. La iglesia sucede en las casas. El domingo nos juntamos para cumplir la misión. Entonces, cuando alguien no viene el domingo, lo que está haciendo es como si se llamara a todos los soldados a la batalla y esa persona se quedó en casa durmiendo, ¿no? El domingo es donde cumplimos la misión de alcanzar a más personas para Cristo. Y la iglesia sucede en las casas. Mañana voy a explicar un poquito más de eso. ¿Cómo sé que un cristiano es maduro? Vamos a decir que ha alcanzado la madurez. ¿Porque sabe toda la Biblia? Puede ser, pero yo conozco gente que sabe toda la Biblia, son bastante inmaduros. Porque ya tiene muchos años de iglesia. Mis padres vinieron a esta iglesia, mis abuelos. Yo tengo gente en mi iglesia que ya tiene 3 generaciones. Tampoco es una gran referencia. Que tiene una Biblia grande, Thompson. Que usa camisa y corbata. Ya nadie usa camisa y corbata. Esta es una buena señal de madurez. Un amigo mío me regaló un limonero. Un hijo de su limonero. Y yo lo planté. Hace 2 años, el pastor de compañerismo que tenemos ahora me regaló un limonero y yo lo planté. Y hace 2 años que lo cuido. Hace 2 años que lo riego. Y todavía no me ha dado ni un solo limón. Bueno, ¿por qué no me da limones? Porque todavía no ha llegado a la madurez. Y una de las señales de madurez es que da fruto. ¿De acuerdo? ¿Qué es un cristiano maduro? Un cristiano que da fruto de almas ganadas para Cristo. Así de simple. Esos son los jugadores valiosos en el reino de Dios. No importa cuántos saben de Biblia, cuántos años, cuánta chapa tienen de evangélicos. La gente que gana personas para Cristo son los jugadores valiosos en el reino de Dios. Padre, acompáñanos hasta nuestros hogares, gracias, y Dios, que vengamos mañana predispuestos a seguir aprendiendo, y Padre, que como iglesia nosotros vamos a obtener el ponernos de acuerdo, alinearnos, Dios, a una visión, dejando ya, Señor, pensamientos personales, y sea tu Espíritu quien nos guíe, Dios, a tu propósito perfecto. En el nombre de Jesús te agradezco por los pastores que nos acompañan esta noche, bendícelos, y Dios, ellos puedan llevarse algo en su corazón que les sea de mucha utilidad en su ministerio. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, guárdales, llévale con bien, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.